Profe, no sé si soy solo yo, pero no se escucha. Sí, no, yo tampoco escucho. ¿Escuchan o no lo escuchan? Ya no sé. Ahora que le pone, se deja de escuchar. Cuando preguntas si se escucha, y luego no sé por qué ya no. A ver, lo voy a volver a intentar y me dicen. El oído externo atrapa estas ondas, que luego en un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Sí. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, ¿Me que es escuchan? una ¿Lo membrana escuchan? aproximadamente ¿No? la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea de caracol es del tamaño de un guisante o arveja. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea un... ¿Me escuchan a mí cuando les hablo mientras está el video? No. Sí. Sí. A ver, lo voy a compartir así y me dicen si se escucha o no se escucha. especie de ola. ¿Lo escuchan? Sí, sí se ¿Alguna escucha. vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras. Estas ondas, que luego recorren un pasaje. Perdón, chicos, es que yo no lo estoy escuchando. A ver, voy a cerrar estas pestañas, déjenme volver a... Debo confesar que por eso a mí en lo personal no me gusta Teams, pero supongo que es mi equipo, aunque no, porque lo cambié, igual se presentaba la misma situación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen Sí, ahora no se ve en la pantalla. No sé si no está compartiendo en este momento.
A ver, ¿me escuchan otra vez? Perdón, tuve que volver a cerrar la aplicación. Ah, sí, sí, lo escuchamos. A ver si con eso ya se resolvió el problema. Espera. Si no, pues ya. Si los pongo así, aunque ya no escuche. No, Hasta llegar al cerebro. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Creo que alguien preguntó si por eso nos mareábamos. La verdad no sé, no conozco muy bien cuáles serían las razones por las que nos mareamos. Sí tengo entendido que el oído tiene una función en eso, porque incluso para equilibrarse el oído es fundamental, pero no estoy seguro de si tenga, cuál sea el órgano específico por el que nos mareemos, ¿sí? ¿Algún comentario con estos dos videos? ¿Ustedes sabían cómo funcionaba el oído? Más o menos, profe. ¿Sí? No tengo ni idea, la verdad no me había ni molestado en conceptualizar cómo es lo que, o sea, qué tan químico es lo que percibimos como sonido, ¿no? Qué tan humano es el concepto. Sí, digamos el proceso, ¿no? Que además mecánico, vean como el primer proceso es extremadamente mecánico. Se mueve el tímpano, produce movimiento en los huesos auditivos, y entonces ese movimiento se lleva a la cóclea, que además vean que lo interesante, la cóclea que tiene líquido, y entonces las vibraciones que produce ese líquido es lo que produce que podamos escuchar los sonidos. Y también me parece muy relevante esta parte
en donde se especifica que a lo largo de la cóclea tenemos todos estos células ciliadas, o esas cosas que parecen cabellos, y que las frecuencias, incluso creo que el primer video es el que tiene esa imagen. Déjenme regresar a ese video. Que tiene la manera en que se organizan esas células ciliadas está en relación con el tipo de sonidos que escuchamos. Déjenme ver si puedo encontrar esa imagen, porque además ahí vemos lo que les comentaba, ¿no? El rango auditivo que tenemos está representado en esa imagen. Esta. ¿Sí ven la imagen? Sí. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Un rango auditivo de los 200 Hz o 200 ciclos por segundo, que serían los sonidos más graves que podemos escuchar, y esto se percibe en la parte central de la cóclea. Y los más agudos que podemos escuchar, los 20.000 hercios o 20.000 ciclos por segundo, que estarían en la entrada de la cóclea, ¿no? En la parte más externa de la cóclea. Y cada una de esas partes está relacionada con el tipo de sonidos que podemos escuchar. La pérdida auditiva se da justamente por el desgaste de estas células ciliadas, cuando sometemos al oído a una gran presión auditiva o no tenemos cuidado con el oído. Las células ciliadas van desapareciendo y entonces se va perdiendo la capacidad auditiva, ¿no? Y se debe justamente a esto. Pero vean cómo es este órgano el que nos permite distinguir las frecuencias que podemos escuchar en términos humanos. Y el lenguaje humano estaría alrededor de estas frecuencias, de los 1000, 2000 Hz a los 5000, ¿no? Los que están por aquí. Eso es con relación a lo que podemos escuchar. Vamos a pasar a la siguiente parte ya para ir cerrando este tema, que sería, pero que no pueden verla. Por eso lo dejé al final, porque esta última parte de la presentación es en donde nos vamos a enfocar más en este curso, que sería la fonética articulatoria. Como su nombre lo indica, la fonética, o más bien, sí, como su nombre lo indica, la fonética articulatoria se basa, en la descripción del sonido a través de cómo articulamos pues sí, el sonido lingüístico, de qué manera se mueven los órganos articulatorios para producir ese elemento sonoro. Y generalmente la descripción del sonido, estoy primero definiendo esta parte, se basa en 3 componentes. Si el sonido es sordo o es sonoro, regresaremos a esto en la siguiente presentación, pero esto tiene que ver con si vibran o no las cuerdas vocales. Si vibran van a ser sonoras o van a ser sonidos sonoros, y si no vibran van a ser sonidos sordos. Después también el punto de articulación, que serían los órganos que entran en contacto para producir una determinada articulación, por ejemplo, sonidos bilabiales como la M, vemos cómo al producir ese sonido los dos labios se pegan
para generar esa obstrucción del sonido, y ese sería el punto de articulación, los dos órganos que se tocan para la generación del sonido. Y por último tendríamos el modo de articulación, que serían la forma en que sale el aire a través de las cavidades articulatorias. Por ejemplo, en el caso de la M, vemos cómo se denominan este tipo de consonantes nasales, porque el aire no solamente se dirige a la resonancia de la boca, es decir, no solamente se dirige hacia la parte de la boca, sino que además se abre el conducto nasal y el aire sale también por la nariz. No todo, no es exclusivamente de la nariz, pero se acumula en toda la parte articulatoria y el sonido es más bien nasalizado porque se abre ese conducto hacia las partes supraglóticas de la nariz. Entonces, la fonética articulatoria se basa en esos elementos y nos ayuda a describir el sonido mediante el proceso de emisión. Vean cómo en términos de la fonética articulatoria, con relación al esquema que teníamos al principio, aquí habíamos dicho, esto es fonética, no, habíamos dicho esto es fonética acústica, habíamos dicho esto es fonética perceptiva o auditiva, y cómo se emite el medio sería la fonética articulatoria, porque estaríamos en la parte de este esquema, en esta zona, emisión, cómo emitimos el sonido. Ok. Y es justamente el tipo de descripción que se da. Es la rama más antigua de la fonética, es en lo primero que se comenzó a pensar cuando se hablaba de fonética, y como dice aquí, se encarga de estudiar la manera en que se forman los sonidos del lenguaje mediante la manipulación de los órganos del aparato fonador. Para ustedes que ya hicieron esta lectura, que sí es obligatoria, vieron cómo justamente se pueden hacer varios tipos de distinciones. Ahorita vamos a ver en un video que también es muy viejito, un tipo de distinción que se hace. Pero me gusta la que hace este autor, que es Killis, porque cuando lleguemos a la parte del alfabeto fonético internacional, veremos cómo ese esquema está dividido justamente de esta manera. Primero habla de cavidades infraglóticas, que si nosotros, pues obviamente nos tomamos como referencia, sabemos que las cavidades infraglóticas, o más bien las cavidades infraglóticas justamente tienen su nombre porque están debajo de la glotis. La glotis es lo que tenemos en la parte de la faringe, de la tráquea, en donde se encuentran las cuerdas vocales. Entonces, las cavidades infraglóticas son lo que está abajo de la glotis, que serían los pulmones, la tráquea y los bronquios. Esta parte es la parte de donde se obtiene la energía para producir la fonación, porque introducimos aire o inhalamos aire y cuando lo expulsamos es cuando se produce el proceso de la fonación. Entonces las cavidades infraglóticas son estas de aquí. Y tenemos un tipo de consonantes que se denominan infraglóticas, que justamente se producen por la salida del aire. Van a ser las consonantes más, o van a ser el tipo de consonantes que generalmente vamos a encontrar en cualquier idioma, porque son las más regulares, es decir, son las más naturales de elaborar. La cavidad laríngea o la cavidad de la laringe, que va a estar formada por 4 cartílagos. Ahorita veremos cómo está conformada la laringe, veremos un video de todo el aparato y luego uno específicamente de la laringe, que tiene 4 cartílagos, cricoides, tiroides y 2 aritenoides. Nos importan sobre todo los aritenoides y la tiroides, porque la tiroides es justamente este huesecillo que les digo que es como la manzana de Adán. Ahí es donde se siente la vibración de las cuerdas vocales. Cuando ustedes pronuncian una vocal, van a sentir cómo las cuerdas vocales vibran. Pero si ustedes producen una consonante sorda como la S, se darán cuenta que no hay vibración. Eso habla de la parte de un tipo de sonido sordo.
Esta parte es muy importante para eso porque además de aquí, de esta zona, de la laringe, de la glotis, donde están las cuerdas vocales, es de donde surge la vibración, ¿no? Las cuerdas vocales comienzan a vibrar y producen las frecuencias y los armónicos que van a comenzar a viajar a través de las resonancias superiores. Entonces, en la cavidad laringea tenemos esos 4 cartílagos y lo más importante, los 2 tendones conocidos como cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están en la cavidad laringea y el espacio que queda entre las cuerdas vocales es lo que se denomina la glotis. También cuando lleguemos a la parte del AFI, veremos que hay consonantes glotales que se producen por solamente el paso del aire a través de la glotis, como por ejemplo la... Ese es un tipo de consonante que no tenemos en español, pero es una consonante que existe. Y vean cómo solamente es expeler el aire. Y eso es una consonante, no hay vibración. Solamente se produce la salida del aire a través de la glotis. Después tendremos las cavidades supraglóticas, es decir, las cavidades que van después de la glotis, y van a estar compuestos por todo, o va a estar compuesta por todos los órganos de la cavidad oral y la cavidad nasal. Ahorita vamos a ver unos esquemas. Y también es importante porque cuando vamos al AFI, vamos a ver también, ustedes incluso ya lo pueden descargar, el AFI. Solamente para aclarar, vamos a utilizar la versión en español. Le subí la versión en inglés y la versión en español. La versión en inglés es la más actualizada, pero en realidad no han cambiado mucho las versiones, o más bien prácticamente no han cambiado nada. Entonces estaremos utilizando la traducción en español de 2005 del AFI. Y lo que ocurre es que van a encontrar también una zona en donde tenemos sonidos supraglóticos, sonidos que se realizan solamente con esta parte del aparato fonador. Es decir, no hay salida de aire. A veces hay sonidos que se realizan mientras se ingresa el aire, pero por lo general van a ser sonidos que no se emiten mediante la emisión de aire. Por ejemplo, tenemos un sonido supraglótico labial que es como amá, 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 porque no hay salida de aire, es como el sonido de un beso. Cuando ustedes besan, no hay salida de aire, sino que solamente el sonido se produce por el golpeteo que hay entre los labios. Y eso es a lo que se le denominan sonidos supraglóticos porque no va a haber ingreso de aire o no va a haber salida de aire. Puede haber ingreso, pero no salida de aire. Y las cavidades supraglóticas son, en términos generales, las más importantes de aprender porque la manera en que se muevan las cavidades supraglóticas es la forma en que vamos a clasificar prácticamente todos los fonemas. Los fonemas que se realizan en la laringe, en la glotis, son relevantes, pero como vemos, por ejemplo, el sonido no necesariamente tiene un gran movimiento de la zona articulatoria, pero los otros sonidos sí, ¿no? Si pensamos en la M, ma, ma, vemos como si hay movimiento en toda la zona de la cavidad supraglótica. Vamos a ver primero los esquemas y ahorita pasamos a los videos. Aquí vemos esquematizado el aparato fonador. No todo, porque aquí tendríamos la glotis en la zona de la laringe, la parte de la cavidad laringea. Debajo de ello tendríamos las cavidades infraglóticas, pulmones, tráquea, bronquios. Tenemos la laringe, las cuerdas vocales, la glotis, que recuerden que va a ser el hueco que queda entre las cuerdas vocales, perdón. Y luego vamos a tener los distintos órganos articulatorios que es necesario aprender para que se nos facilite mucho manejar el alfabeto fonético internacional. La epiglotis, que es un órgano que sirve para bloquear que la comida entre a la zona respiratoria cuando comemos, la epiglotis baja, y entonces hace que solamente la comida ingrese por
el conducto digestivo. Cuando estamos emitiendo sonidos, generalmente la epiglotis está abierta, o cuando respiramos está abierta para que se pueda sacar e inhalar el aire. Entonces la epiglotis es muy importante para la deglución, que es la ingesta de comida, y para la fonación, y también funciona como un órgano articulatorio. Vamos a tener sonidos epiglóticos. Después sigue la cavidad faríngea. Sonidos faringios también vamos a tener cuando generalmente el dorso de la lengua, este es el dorso de la lengua, bueno, la parte posterior de la lengua, ahorita vamos a ver también un esquema de esta división, se pega hacia estas zonas, la cavidad laringea, tendríamos la lengua, esto sería la lengua, esta parte, ahorita pasamos a esa parte mejor. La úvula, que es la campana que tenemos en la que se ve, la campana. También hay sonidos uvulares que se realizan mediante el movimiento de este órgano. Las cavidades nasales, aquí tenemos la cavidad nasal, la nariz, ¿no? Cavidades nasales. Y la parte de la cavidad bucal. Esta es la parte quizá más compleja de clasificar. Ahorita vamos a ver esto en esta imagen, pero esta zona principalmente es muy importante para, por ejemplo, la articulación de las vocales. Por eso es que tenemos una división tan compleja al interior de esa cavidad. Pero en general, o en términos generales, pues sabemos que ahí tenemos el paladar, que sería prácticamente todo esto. El paladar, el velo del paladar que está entre la úvula y el paladar duro. Tendríamos los alvéolos, si ustedes tocan la parte superior de la boca, recorren todo el paladar, se darán cuenta que antes de llegar a los dientes, tienen un borde, y ese borde es el que se denomina alvéolos. Esos son los alvéolos. Después vendrían los dientes y los labios, ¿no? Que son los órganos articulatorios más importantes. Labios, dientes, alvéolos, paladar, velo, úvula, y bajamos a la cavidad faríngea, epiglotis, glotis, etc. Es muy importante aprenderse estos nombres y en muchos sentidos también ubicar más o menos dónde están en términos de sentirlos, porque se pueden sentir algunos, no otros, pero sentirlos, ubicarlos, porque el AFI está organizado de acuerdo a la estructura del aparato fonador. Cuando lleguemos al AFI veremos esta parte, pero eso nos ayuda mucho a saber cómo determinados fonemas o qué tipo de pronunciación o ubicación en la pronunciación tienen determinados fonemas. Entonces, por eso es tan relevante conocer las cavidades articulatorias y aprenderse los nombres y la ubicación también en términos de lo que ustedes puedan sentir cuando articulen el sonido. La parte más compleja es, como les digo, la parte de la lengua y del paladar, porque la articulación de los sonidos en muchos sentidos va a estar dada por el tipo de posición que adquieran estos órganos, principalmente la lengua, porque es el elemento más movible de la boca. Ustedes hablan y ven cómo se mueve y comienza a moverse en todas las direcciones de la cavidad vocal. Es porque justamente comienza a producir las formas de articulación de los sonidos. Esto permite realizar primero una división en la lengua. La lengua se divide en estas zonas. Tendríamos el ápice, que sería la punta de la lengua. Vamos a tener también en el AFI sonidos apicales, que se refieren a esto, sonidos que se producen con el ápice de la lengua. El dorso, que es la mayor parte de la lengua, se va a dividir en predorso, en dorso medio y en postdorso.
y la parte de la raíz. Esto es importante también que ustedes más o menos vean la clasificación de esta zona de la boca, la lengua, porque las vocales, por ejemplo, se caracterizan por el tipo de movimiento que realiza la boca. La I, si ustedes pronuncian I, se darán cuenta que el ápice de la lengua se echa hacia adelante de la boca, se hace hacia adelante de la boca. Es decir, se adelanta o es un sonido anterior. Estas posiciones en el cuadro del AFI reciben otro nombre. Aquí sería la parte anterior, la parte media y la parte posterior. Y justamente los sonidos anteriores son de los que se adelanta la lengua y se pronuncia el sonido como en la I. Y tenemos sonidos posteriores como la U. Si nosotros pronunciamos la U, sentiremos como la parte posterior de la lengua se echa hacia atrás, se va hacia la zona velar de la boca. U, O. La U y la O son sonidos posteriores y vean cómo, si ustedes la pronuncian, se siente como en la parte posterior de la lengua se va hacia la zona de atrás de la boca, mientras que cuando pronunciamos la I, la lengua se echa hacia adelante. Entonces, por eso es muy importante entender también que la lengua tiene una división en términos de los tipos de articulaciones que puede producir la lengua. Y no solamente eso, sino que también el paladar, justamente por la movilidad de la lengua, tiene una clasificación un tanto similar. Vamos a tener una zona prepalatal, después de los alvéolos tenemos una sola prepalatal, luego tenemos una zona palatal pura, podríamos decirlo así, aunque aquí lo ponen como paladar medio, la parte media del paladar, la zona más dura del paladar, y una zona postpalatal, que ya sería acercándose a la zona velar. Estaríamos hablando de esta zona. Aquí estaríamos ya ante el velo. El velo también se divide entre prevelar y postvelar, pero el paladar adquiere estas posiciones también un poco por la manera en que se mueve la lengua con relación a este tipo de sonidos. Va a haber sonidos prepalatales, va a haber sonidos palatales puros, como por ejemplo nuestra che, la che de chavo, cheto, chico. Ese fonema se produce justamente en la zona media del paladar, en la parte más dura del paladar. Hay sonidos prepalatales, a ver, déjenme acordarme de uno. Sí, algunos como por ejemplo la sha son sonidos chinos que también estarían ya en la parte de los alvéolos, entre los alvéolos y la parte prepalatal. El sonido sh del chino es un sonido prepalatal, está ahí entre los alvéolos y el prepalatal. Y también vamos a tener sonidos pospalatales que ya se acercan mucho al velo, ¿no? Como aquí es por modificaciones. No nos metamos ahorita en esos ejemplos, pero hay sonidos que por modificaciones se articulan en esa parte pospalatal. Y luego el velo. Esto también es relevante porque en términos, por ejemplo, de las vocales, también vamos a tener, aquí no lo marcan, déjenme borrar toda la pluma, porque también debemos comprender que no solamente es el hecho de que estos órganos, principalmente el paladar y la lengua, tengan una clasificación, sino que también vamos a encontrar que la fonética articulatoria hace una clasificación del grado de abertura de la boca. Si ustedes revisan el cuadro del AFI, se darán cuenta que donde dice vocales, hay una zona en donde hablan de vocales cerradas, medias cerradas, semicerradas, medias, semiabiertas, media abierta y abierta. Y eso se refiere al grado de apertura de la boca. ¿Qué tanto se abre la boca al pronunciar un sonido? Si pensamos, por ejemplo, en la A, verán que la boca prácticamente se abre toda. A. Pero si pronunciamos la I, la abertura vocálica disminuye.
Entonces también este es un factor para la descripción de fonemas, aunque aquí no necesariamente está marcado porque es más difícil marcar apertura de la boca, pero es una forma también de clasificar sonidos. Entonces, como ven, quizá la parte en términos de órganos más difícil de manejarse a la parte supraglótica, pero es muy importante manejar estos conceptos porque los veremos y los estaremos utilizando para la clasificación de fonemas y para entender cómo funciona el alfabeto fonético internacional. ¿Sí? Es muy importante que este esquema lo repasen, lo tengan en cuenta, también junto con este otro, para comprender cómo está organizada la parte o las cavidades supraglóticas de nuestro órgano, de nuestro aparato fonador. Y ya solamente como apunte final, recalcar esto, ¿no? La descripción de un sonido lingüístico en términos de la fonética articulatoria. Hay más rasgos que se pueden asociar a los fonemas, como por ejemplo, vieron en la lectura que el autor hablaba de un rasgo oral y un rasgo nasal. Pero como en términos del AFI o de otro tipo de herramientas, esto se representa con otros símbolos, no lo vamos a tomar de momento en cuenta. De momento nos quedamos solamente con la idea de que para describir un sonido lingüístico tenemos la oposición sordo-sonoro, es decir, si las cuerdas vocales vibran o no. El modo de articulación, que sería la manera en que el aire sale de la boca, cómo el aire está saliendo de la boca, si se presenta fluido o si de repente presenta turbulencia, etcétera. Y punto de articulación, que serían los puntos o los órganos que se tocan para producir la articulación del sonido. Son las tres bases fundamentales para la descripción de sonidos en términos de la fonética articulatoria, que revisaremos en la siguiente presentación. Es muy importante destacar que la descripción articulatoria del sonido lingüístico, es solo una herramienta para la descripción de la parte material del lenguaje. Si yo tomo un sonido y lo describo de acuerdo a estos tres rasgos, esto no quiere decir que esos tres rasgos tengan la característica o yo pueda aislar en ese sonido los tres rasgos en los que estoy basando mi descripción, sino que cuando yo produzco un fonema o un sonido, si yo digo a, esos tres rasgos articulatorios aparecen al mismo tiempo o están produciéndose al mismo tiempo, porque para producir el sonido A tienen que darse simultáneamente que las cuerdas estén vibrando, que yo esté abriendo la boca y que yo esté echando la lengua hacia la parte posterior o anterior, dependiendo de dónde esté este sonido. Y ese fenómeno conjunto de la articulación es lo que va a producir el sonido A. No es que hagamos o produzcamos estos tres elementos de manera separada, sino que se dan al mismo tiempo. También habría que considerar que, tal y como lo plantea la fonética acústica, el sonido no se presenta como un golpeteo de fonemas, porque es algo que nos vamos a encontrar en la siguiente presentación. Cuando hablamos, los sonidos lingüísticos están unidos. Ustedes no escuchan fonemas o no escuchan sonidos aislados, sino que escuchan sonidos que van juntos y que producen una cadena, ¿cómo podemos decir? Como una cadena fluida de determinadas frecuencias que van armando el tejido fonético. Cuando nosotros realizamos el aislamiento de uno de esos sonidos, en realidad solamente lo estamos haciendo por motivos de estudio o de investigación, pero en realidad sabemos que la cadena hablada pues se presenta tal y como me están escuchando ahorita. Ustedes no escuchan fonemas de manera aislada, sino que van escuchando toda la cadena de sonidos que se van eslabonando, vamos a decirlo así, o que se van juntando para crear la sensación de fluidez en el idioma. Es decir, los fonemas no se presentan como ta, 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 sino que van juntos, van unidos. Se da un flujo continuo de emisiones sonoras que se influyen entre sí. Esto también es súper importante, ¿no? Si pensáramos en la cadena hablada como sonidos aislados, diríamos, pues sí, produces uno, produces otro, luego produces otro, luego otro y luego otro. Pero lo cierto es que esto no ocurre así.
cuando nosotros articulamos el sonido, lo más normal es que las articulaciones a veces se sobrepongan. O, por ejemplo, si yo digo amigo, ocurre primero que mi boca se acomoda a la palabra A, pero inmediatamente va a querer reproducir el fonema M. Entonces, mi boca va a pasar rapidísimo de una articulación a otra. A mí, y luego quiere pasar al fonema I, a mí, y luego quiere pasar al fonema velar, amigo, amigo, amigo. Y esos sonidos se van juntando, la articulación es tan rápida que un sonido influye al otro. La articulación de un sonido tiene que influir necesariamente en el otro porque los fonemas se presentan de manera continua, no se presentan como fonemas aislados. Y este fenómeno es muy importante porque vamos a ver que ahí estriba, para los que también ya terminaron la lectura, ahí estriba un poco el hecho de que existan fonemas y de que existan alófonos en una lengua. Porque los alófonos se dan justamente porque como la cadena hablada emite, los fonemas se van sobreponiendo, vamos a decirlo así, las articulaciones se van realizando tan rápido que se tienen que sobreponer unas a otras, los fonemas se van modificando, ¿no? Entonces, si primero tengo un sonido sonoro, A, y luego tengo a lo mejor un sonido que es también sonoro, por ejemplo, aba, ese sonido sonoro que sigue la bu de vaca, o perdón, la bu de burro o de beto, etcétera, aba, esa convivencia entre fonemas va a producir que el segundo fonema adquiera modificaciones particulares con relación al primero. Entonces, por eso es tan relevante entender esto. Los fonemas no se producen como golpes, sino que las articulaciones se van sobreponiendo y van modificando la articulación siguiente, porque el aparato articulatorio tiene que ir rapidísimo articulando todos los fonemas y no puede estar articulando, ni siquiera lo puedo hacer de manera por fonemas, lo tengo que hacer por sílabas, vean. No puedo hacer o. Eso no hacemos eso. Los fonemas van juntos, articulado. Y entonces es cuando ocurre la modificación entre sonidos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Con esto terminaríamos esta presentación. No sé si tengan alguna duda con relación a lo que acabo de decir sobre las cavidades y todo este asunto de la articulación. La lectura en realidad trabaja todo esto y les digo, por eso está esa lectura ahí, porque ahí vieron esta descripción, ¿no? E incluso se detiene por cada uno de los órganos, entonces teóricamente no tendría que haber ningún problema, pero no sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. No, profe. ¿Todo claro? Sí, sí, por el momento sí. Ok, entonces vamos a ver los videos. El primero es también muy viejito, ya tiene muchos años, pero es bueno porque habla de cómo funciona el aparato fonador. Ahí es muy difícil encontrar videos de esta naturaleza, pero ese es muy gráfico sobre cómo se funciona y después veremos el de la zona faringea para ver cómo funcionan las cuerdas vocales, que eso también me interesa mucho. Esperen. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Es un video, les repito, muy viejito, entonces la calidad no es buena, pero sirve para los propósitos del curso. Entonces lo pongo y me dicen si se escucha bien, por favor. No se escucha. Se dejó de escuchar, profe.
No se escucha, profe. ¿No escuchan? Ahora sí, no. A ver. Ya cuando lo quitó de pantalla Pantalla completa ya se no escuchó. escucha. Pero ahorita, por ejemplo, sí lo escuchamos. Manifiesta mediante sonidos que se propagan a través del aire. ¿Escuchan? Sí, sí, A ver. profe. El sonido es uno de los medios más importantes para la comunicación. Sin embargo, no es el único. Así, por ejemplo, existe el lenguaje de los gestos, el lenguaje de los signos. Como bien sabemos, el lenguaje humano se manifiesta mediante sonidos que se propagan a través del aire. Este conjunto de órganos es el aparato fonatorio. Utilizamos estos órganos para producir los sonidos del lenguaje, pero en realidad cada uno de ellos tiene una función primaria diferente. Los pulmones sirven para respirar. Con los dientes, los labios y la lengua iniciamos el proceso de la digestión. La nariz sirve para oler. En este conjunto de órganos distinguiremos tres partes: aparato respiratorio, laringe y cavidades supraglóticas. La función fonética del aparato respiratorio es producir el aire que se utiliza para generar los sonidos del lenguaje. En la caja torácica, formada principalmente por las costillas, se ubica un músculo llamado diafragma. Los principales órganos del aparato respiratorio son los bronquios y bronquiolos, los pulmones, la tráquea, la laringe. La caja torácica puede expandirse o contraer. Esto se logra mediante la acción del diafragma y de los músculos intercostales. En el momento de la inspiración, el aire del exterior va hacia los pulmones que actúan a manera de fuelle. Durante la expiración, la caja se contrae y el aire es expulsado de los pulmones por la tráquea, la laringe, la boca, las fosas nasales. El aire que sale se utiliza para producir prácticamente todos los sonidos del lenguaje. En otras palabras, lo normal es que se hable solo en el momento de la expiración. Dentro del aparato fonatorio que estamos estudiando, la laringe es uno de los órganos de mayor importancia. ¿Por qué razón, dirán ustedes? Porque aquí se producen ruidos y sonidos de tipo musical. Escuchen algunos ruidos producidos en la laringe.
Ahora, sonidos de tipo musical. La laringe está ubicada sobre la tráquea. Es una cavidad formada por 4 cartílagos y en ella se encuentran las cuerdas vocales. Los cartílagos son el cricoides, con forma de anillo completo, cuya parte más abultada se ubica hacia atrás. El tiroides es un cartílago grande, ubicado en la parte anterior de la laringe, se puede palpar externamente y se conoce con el nombre de manzana de Adán. Los dos aritenoides se ubican en la parte posterior del cricoides. La acción de un complejo sistema de músculos y nervios les permiten desplazarse y moverse ligeramente. En el interior de la laringe se ubican las cuerdas vocales. Parecen más bien membranas y en ningún caso cuerdas. Cada una de ellas está constituida por un músculo, el tiroaritenoideo, y por el ligamento vocal. El músculo se llama tiroaritenoideo porque un extremo se inserta en el tiroides y el otro en el aritenoides. El ligamento vocal forma el borde de las cuerdas vocales y es muy resistente. Los cartílagos aritenoides pueden separarse o juntarse. Cuando se separan, el espacio entre las cuerdas vocales es amplio. Este espacio se llama glotis. Cuando respiramos, la glotis está abierta. La glotis puede cerrarse totalmente. Para que esto ocurra se requieren 2 condiciones: que los aritenoides se junten y que las cuerdas vocales se estiren. Si las cuerdas vocales vibran, se produce sonido. La faringe constituye un conducto común para el paso del aire y de los alimentos. El aire viene desde la nariz o desde la boca, pasa por la faringe y a través de la laringe llega a los pulmones. Los alimentos pasan por encima de la glotis y llegan al esófago. Ahora bien, para evitar que los alimentos se introduzcan en la laringe, la epiglotis la cubre en el momento de la deglución. Veamos ahora el funcionamiento de este sistema. ¿Qué les parece? Observemos nuevamente cómo funciona este sistema. Estas son las cavidades supraglóticas. La cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad faríngea. Estas cavidades actúan como resonadores de los sonidos que se producen en la laringe, modificando su timbre. Escuchemos. Iau. ¿Cuántos timbres diferentes pudieron distinguir? Escuchen de nuevo. Iau. Iau. Pero las cavidades supraglóticas no solamente actúan como resonadores del sonido producido en la laringe. Con ellas también podemos producir ruidos que se utilizan en el lenguaje. Escuchemos.
Veamos en detalle cada una de las cavidades. Empecemos por la faringe. Está ubicada sobre la laringe en la parte posterior de la cavidad oral. Mediante su estrechamiento podemos producir consonantes faringales. Por ejemplo, Ajá. Ajá. en la parte superior se ubica la cavidad nasal. Este es el velo del paladar. Es móvil. Puede subir o bajar. Con este movimiento, abre o cierra el paso del aire hacia la cavidad nasal. Si la cavidad oral está comunicada con la nasal, el sonido adquiere esta resonancia. Mm. Mm. Oh. Ah. Si el velo del paladar cierra el paso, no hay resonancia nasal. Escuchemos la diferencia entre sonidos orales y nasales. Ba. Ma. Da. Ma. O. O. Ga. Nga. Esta es la cavidad oral. Veamos en detalle. Desde el punto de vista lingüístico nos interesa distinguir labios, dientes, alvéolos, paladar duro o simplemente paladar. Aquí distinguimos zona prepalatal, zona medio palatal, zona postpalatal. Este es el velo del paladar y la úvula. En el velo del paladar se distingue una zona prevelar cercana al paladar duro y una zona postvelar que termina en la úvula. En la lengua podemos distinguir tres partes principales: el ápice, el dorso y la raíz. En el dorso se distingue una zona predorsal, una zona mediodorsal y una zona postdorsal. La cavidad oral tiene dos funciones lingüísticas. Es un resonador y un productor de ruido. En el primer caso, modifica el timbre de sonido laringal. Y... Cuando se articula I, la cavidad oral se estrecha, la lengua sube y va hacia adelante. El timbre del sonido es agudo. Si articulamos U, la lengua sube y va hacia atrás. La cavidad oral se amplía en la parte de adelante, los labios se abocinan y el timbre es grave. Cuando articulamos la lengua permanece en una posición neutra. La amplitud de la cavidad oral no se ve alterada. El sonido tiene un timbre neutro. En cuanto a la segunda función, generación de ruidos, en la cavidad oral se producen la mayor parte de los ruidos que utiliza el lenguaje. Escuchemos algunos ruidos entre dos sonidos vocálicos. Apa. Apa. Hasta. 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 Hacha.
acá, Cada uno de estos ruidos puede ir acompañado del sonido proveniente de las cuerdas vocales. aba, aba, ada, 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 haya, haga. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto cómo es nuestro aparato fonador y hemos visto cómo funciona. Sin duda, se trata de algo sumamente concreto y relativamente simple. Sobre todo, si lo comparamos con otros sistemas más sofisticados, como el sistema nervioso, con el cerebro y su misteriosa red de neuronas, o más espectaculares, como el sistema circulatorio, con el corazón y el río de venas y arterias. No nos dejemos engañar. Esa cajita de cartílagos que sujeta esos músculos, cuya única gracia consiste en que podemos hacerlos vibrar a voluntad para producir sonidos, resulta en gran medida responsable de nuestra identidad como especie. De todos los hechos de la vida, el que nos hace verdaderamente diferente es el lenguaje. Nos hace ser verdaderamente seres humanos. ¿Algún comentario con relación a lo que acabamos de ver? Les digo, es un video muy viejo, ¿no? Pero tiene la ventaja de que presenta todo el aparato fonador, un poco para que vean lo que les expliqué de forma oral, lo vieran representado un poco dinámicamente. No sé si les aclaró más lo que les expliqué o los dejó como igual. No creo que se aclaró un poco más, al menos ayuda a tener el aspecto visual, a diferencia del esquema, ¿no? Más que nada los sonidos que están haciendo, el dibujo de la laringe mientras lo están haciendo los sonidos, ayuda a, pues, como a solidificar el concepto, ¿no? En darle una imagen. Vamos a dejar el asunto de la laringe para la siguiente sesión, porque sí me interesa que veamos el documental y dura 48 minutos. Entonces apenas si nos va a dar tiempo de verlo. Lo voy a poner y me dicen si se escucha bien y todo. Espérenme tantito. Es un poco como un resumen, el video, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? El proceso como adquirimos una lengua en términos cuando somos niños. Dicen por favor si lo escuchan. El bebé humano, nacido para hablar. ¿Escuchan Los algo? primeros 2 años son un viaje lleno de exploración. Se escucha mal. Al pronunciar una palabra, el bebé ya se Se escucha entretiene como con su robótico. pensamientos. Sí, robótico. A ver, ¿me dicen ahora? De todas las criaturas del reino animal, solo una ¿Se escucha bien o no? tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. ¿O no escuchan nada? Se escucha bajito. Lo escucho bien, pero como alejado.
Si lo subo todo. El bebé humano. Se escucha. ¿Ya se escucha bien? Sí, ya se escucha bien. Ok, entonces lo voy a agrandar y me dicen, por favor, si se deja. Ya no se escuchó nada. Bueno, de mi parte. Sí, igual. Sí, tampoco se escucha. Nacido para hablar. Los primeros 2 años son Escucho de nuevo como robot. pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, No, aquí tampoco se escucha. Esperen un poco, chicos, porque me estoy impacientando con esta plataforma. De verdad, por eso no me gusta. Esperen un poco. A ver, ¿te escuchan? animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. Sí. El bebé humano. Nacido para hablar. ¿Me escuchan bien? Los primeros Sí, ya no está, el audio ya está bien. alegría. ¿Perdón? El audio ya está bien, ya no se escucha robótico, sí se escucha. Ok, a ver, entonces vamos a continuar. A ver si ya se puede. Ya no se escucha, profe, mejor lo hubiera dejado así chiquito. Imitar, hasta que al fin dominen la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Profe, no se escucha. O bueno, al menos yo no lo escucho.
Yo tampoco lo escucho, profe. Bueno, el video. Yo voy a hacer eso. Ahorita regreso. A ver, voy otra vez. Me dicen, por favor. Ya no se escucha nada, profe. Al principio sí se escuchó, pero ahorita ya no.
El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Voy a intentar otra cosa. Esperen. Ya llevamos media hora. Ya estoy harto. Espérenme tantito. Déjenme ver si lo abro en otro navegador. A lo mejor ahí se arregla. Es que no puedo dejar que vean el video. O sea, sí, ¿no? Podría dejarlos que lo vean ustedes. Pero el problema es que tengo que terminar la grabación de la clase. Ese es el asunto. A ver si con este navegador funciona. Y en donde nos quedemos, y ya a ver si lo continuamos la siguiente sesión. Me dicen si se escucha ahora sí. No, otra vez a mí me dejó sin sonido. Humano, nacido para hablar. Los primeros 2 años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse, y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande, y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue.
Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Janet Werger coloca a Marisa, de 12 horas, en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werker y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés. Es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con 2 idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Chicos, no es molesto. Ustedes no molestan, me molesta la plataforma. O sea, después intentando que esta cosa funcione. A ver, espérame. Es raro porque ahorita que movió el cursor como que ya agarró el video y de repente sí se veía. No sé con qué tenga que ver exactamente. Parece que tanto la pantalla completa como dejarlo ahí solo causa problemas con la transmisión. A ver, voy a hacerlo no con pantalla completa, sino solamente la pantalla más grande. A ver si eso funciona. Me dicen otra vez. Ya ni siquiera lo quiero poner porque ni lo vamos a terminar. Pero bueno, a ver. Y me dicen, por favor. Se ve, no se escucha para mí. ¿Todos están igual? ¿No lo escuchan? Lo escucho. ¿Me escuchan? No, no se escucha. Profe, yo no escucho nada. ¿Es el mismo video o ya es otro? Porque en el otro sí lo escuchaba, pero no podía ver nada.
El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 puede oír sonidos. El Voy a sonido probar del otra latido del cosa. corazón de la madre. Si volviéramos a tener una situación de esta naturaleza, ya no vamos a tener videos, sino probablemente hasta la siguiente parte del curso. Pero si volviera a haber problemas, nos regresamos a Blackboard, chicos, porque por eso no me gusta. Pero en fin, déjenme intentar hacer esta otras, a ver si con esto funciona. Profe, si no, alguien más podría compartirlo. ¿Y creen que así se vea? Eso lo habíamos hecho una clase anterior y sí se pudo. A ver, déjenme checar el link. Si quiere, lo ayudo, profe, compartiéndolo. Sí, espérame un tantito. Lo que pasa es que como borré cerré la pestaña en Chrome. A ver, ¿es este? De este link en el chat, no sé quién me dijo que lo iba a compartir. Ay, profe, disculpe, es que me sacó el internet, entonces no me está Ajá. funcionando. ¿Alguien más que pueda hacer el intento? Yo puedo intentar compartirlo, a Ujú. ver si se deja. No sé si ahí se vea. Sí. Sí se ve. ¿Y se sigue viendo? Sí. A ver, ponlo para ver si se escucha. Si le subes. Está a máximo volumen, ¿no se escucha? No, se escucha muy... Bueno, yo lo escucho muy bajito, no sé los demás. Yo no escucho nada. No escucho nada. No sé, todos mis volúmenes a máximo, no sé qué onda.
Checa en las configuraciones de Teams a ver si te da alguna opción de Es que cuando arriba, compartas pantallas. arriba donde tienes la ventana de compartir, te dice arribita, incluir sonido del equipo. Y ese le tienes que darle para que se comparte el sonido del equipo. Ahí donde tienes la opción de compartir, arriba dice incluir sonido del equipo. Es que a mí me aparece aquí abajo lo de Share Tray, lo de compartir la pantalla. Me da la opción de escritorio o ventana. No veo la opción de... Le tienes que dar alguna de esas dos, dependiendo de la que escojas. Cuando te aparezca la otra ventana, arriba dice incluir sonido del equipo. No veo la opción, profesor. No sé si alguien más quiere intentar compartir. No, estoy buscando ahí las opciones, pero no veo la opción de compartir el sonido del equipo. A ver, si quieres puedo intentarlo yo. Ok. Ya no sé ni para qué lo intentaba, chicos. Faltan 15 minutos, pero a ver. Perdón, profesor, no veo la opción de la que me habla. ¿Perdón? A ver, ¿quién lo iba a intentar? Yo, ya voy. Ajá, a ver. Ya voy, estoy intentando compartir. Profe, mientras la primera clase la sube ahorita terminando o Yo creo que tiempo mañana después. ya tienen subidos los videos y la presentación que terminamos hoy. Ok, gracias. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? A ver, vamos a ver. Ay, no, creo que ya la quité. Qué bruto. Uy. Profesor, yo tengo una pregunta relacionada con la lectura. En la lectura dice que parte del aparato fonador es la tiroides. Sí. ¿Qué pasa con las personas a las que se las tienen que extirpar por algún motivo? La verdad desconozco cuáles sean los procedimientos quirúrgicos en ese caso. Por lo que tengo entendido, depende de cómo se remueva o si se puede realizar alguna prótesis, se puede o no perder la habilidad para hablar, ¿no? Pero de eso depende de cómo sea el procedimiento. ¿Saben si ya se está compartiendo? No, no se está compartiendo. O sea, no sé si ya le pusiste, pero no se está compartiendo. Yo tampoco sé. Bueno, miren, no se preocupen, vamos a dejar, porque si no, nos vamos a echar los últimos 15 minutos en eso y mejor lo dejamos para la siguiente clase. A ver, ya se compartió, pero te digo, ya no sé ni para qué si faltan 15 minutos. A ver, si quieres, inténtalo. Esa no soy yo, pero qué bueno que les están compartiendo. Ah, soy yo, profe. Por eso quieren compartir. Dale. Creo que es... Ok, déjenme lo intento. ¿Sí lo escuchan? No. No, a ver, checa en Teams. No, chicos, ya, déjenlo así porque faltan 15 minutos. Vamos a empezar el tema que sigue. Y la siguiente sesión hacemos esto la primera hora, porque sí me interesa que discutamos un poco lo que viene en el video, sobre todo con relación a las lenguas extranjeras, ¿no?
qué tipo de situaciones implican la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, cuando somos niños hay una determinada dinámica para adquirir el lenguaje. Y de hecho, si ustedes, incluso si quieren, lo pueden ver de tarea. A los que no, lo podemos revisar aquí. Pero ese procedimiento que nos relatan en el video, ¿qué tanto puede replicarse o qué tantas situaciones problemáticas implica? Profe, creo que se dejó de escuchar. Se fue el profe. Sí, ahora me sacó a mí. A ver, ¿qué tantas dinámicas implica? Perdón, si esas dinámicas pueden ser reproducidas para aprender una segunda lengua. Y además, si es posible, un poco como repetir el procedimiento que encontramos en los niños. Porque los niños tienen un proceso de adquisición del lenguaje muy particular. Hasta cierto punto, cuando aprendemos también una lengua extranjera, ocurre un proceso similar. Aunque evidentemente por la edad las dinámicas cambian, y un poco la idea sería discutir qué tipo de estrategias piensan ustedes que son útiles para intentar reproducir el proceso de adquisición de una lengua como lo hacen los niños. Porque veremos que ellos justamente lo aprenden de una manera muy rápida, porque estamos programados desde pequeños para aprender una determinada lengua, o para aprender cualquier lengua más bien. Y conforme avanzan los procesos de escucha del niño, en el sentido de que interactúa con la gente de su alrededor, comienza a escuchar los sonidos de la madre, que son los principales. La madre es una de las... la madre porque es, digamos, la persona que el niño escucha desde antes de nacer, ¿no? Después ya en el proceso de socialización ya dependerá de quién sea el tutor o quién esté más cerca del niño, pero en principio la madre es la principal transmisora del lenguaje oral en el niño. Entonces un poco iríamos encaminando la discusión sobre ese punto en la siguiente sesión. Les digo, para quienes lo quieran ver y para los que no, pues lo revisaremos aquí, ¿no? ¿Qué hora es? 2:49, es que ni siquiera tiene caso comenzar esta presentación. No, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Además de la que planteó su compañera. ¿Alguna otra cosa? No, profe. Bueno, vamos a ver si la siguiente sesión ya esta tan bonita plataforma nos permite pasar el video, y si no, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Nos veremos entonces el miércoles. Estudien lo último que vimos, porque voy a hacer preguntas, ya saben, sobre fonética acústica, lo que vimos con relación al video, etcétera. Y fonética articulatoria, las cavidades que vienen en la lectura y que revisamos aquí en la presentación, ¿vale? ¿Alguna otra cuestión? Creo que no, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Que tengan buen día y nos vemos hasta el miércoles. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Muchas, hasta luego, profe. Buen día a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.